Un Boeing 707 de Panamá despega de Nueva York rumbo a Europa, transportando una carga de productos industriales. En la cabina, 3 hombres con miles de horas de vuelo. El cielo está despejado. Todo parece normal. Pero mientras el avión gana altitud, algo invisible comienza a cambiar. Un error imperceptible cometido días antes empieza a manifestarse lentamente como un enemigo silencioso y mortal. En la cabina, los pilotos perciben un leve olor, luego una neblina, y finalmente, el infierno. Lo que ocurre en los minutos siguientes marcará un antes y un después en la historia del transporte de materiales peligrosos por vía aérea. 3 de noviembre de 1973. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York, Estados Unidos. Son las 8 de la mañana en Nueva York. Y aquí el vuelo 160 de Panamá está listo para iniciar su largo viaje hacia Europa. El vuelo 160 de Pan American World Airways era un servicio internacional de carga que partía desde el aeropuerto JFK en Nueva York con destino a Frankfurt, Alemania, con una escala programada en el aeropuerto de Prestwick, Escocia. La aeronave debía sobrevolar el noreste de Estados Unidos, cruzar Canadá, llegar a Escocia y tras una breve parada técnica continuar hacia Alemania. Una ruta rutinaria según los estándares de la aviación de carga de la época. La aeronave era un Boeing 707-321C, una versión adaptada para operaciones de carga. Este modelo contaba con un piso reforzado y una puerta lateral de carga, lo que le permitía transportar mercancía exclusivamente o ser utilizado como avión mixto, también conocido como combi. La aeronave registrada como N458PA y bautizada como Clipper Triton había sido fabricada en 1967 y contaba con 6 años de servicio al momento del vuelo. Estaba equipada con sistemas de detección de humo en la cabina y un compartimento de carga clase E diseñado para contener incendios sin necesidad de intervención humana directa. Pan American World Airways, o simplemente Panam, era en la década de 1970 la aerolínea insignia de los Estados Unidos, conocida por su presencia global y por ser pionera en la aviación comercial internacional. Además de su flota de pasajeros, contaba con una división de carga muy activa que operaba aeronaves como el 707 en rutas transatlánticas. Durante este periodo, la aerolínea transportaba todo tipo de mercancías, incluyendo productos químicos para la industria tecnológica, como los utilizados en la fabricación de semiconductores. No había pasajeros a bordo, ya que se trataba de un vuelo exclusivamente de carga. Sin embargo, el contenido de la bodega era extremadamente delicado. La aeronave transportaba aproximadamente 53.000 libras de carga, incluyendo 15.400 libras de productos químicos peligrosos destinados a una planta de semiconductores en Escocia. Entre ellos había ácido nítrico, ácido sulfúrico, metanol, xileno, acetona y otros solventes industriales. Algunos de estos productos, como el ácido nítrico, estaban mal empacados y acolchados con aserrín, una práctica extremadamente peligrosa que violaba las regulaciones vigentes. La tripulación del vuelo 160 estaba conformada por 3 hombres. A los mandos estaba el capitán John Samut, de 53 años, con más de 16.400 horas de vuelo, incluyendo 5.800 en el Boeing 707. A su lado estaba el primer oficial Gene Ritter, de 34 años, con 3.843 horas, todas en el 707. También en la cabina estaba el ingeniero de vuelo Davis Melvin, de 37 años, con más de 7.200 horas, 3.260 de ellas en el mismo modelo. Un equipo experimentado, bien entrenado y con profundo conocimiento de su aeronave. A las 8:25 de la mañana, el Boeing 707 de Panamá inició su carrera de despegue. Despegaron sin contratiempos y pusieron rumbo hacia Europa. El ascenso transcurrió con normalidad. El avión alcanzó el nivel de vuelo 310 poco antes de las 9 de la mañana. Afuera, cielo despejado. Adentro, algo comenzaba a cambiar. En el compartimento principal de carga, varios frascos de ácido nítrico empezaron a tener fugas. Habían sido colocados de manera incorrecta, algunos incluso de lado, y estaban acolchados con aserrín, un material que jamás debería usarse con ácidos oxidantes. Las diferencias de presión hicieron que el líquido se filtrara lentamente desde los recipientes de vidrio. Al entrar en contacto con el aserrín se produjo una violenta reacción química. Se liberó calor, vapor blanco y pronto llamas. Todo esto, mientras la tripulación permanecía ajena al hecho de que volaban con una bomba en el vientre de la aeronave. Después de unos minutos, Davis Melvin, el ingeniero, percibió un olor extraño. Miró hacia abajo y vio una ligera neblina flotando. El humo estaba entrando por un conducto de ventilación conectado al compartimento inferior 41, que alojaba parte de los sistemas electrónicos de la aeronave. El ingeniero alertó a la tripulación. Tenemos acumulación de humo en el compartimento inferior 41.
Estamos regresando. Se comunicaron con operaciones. El plan inicial era regresar a JFK, pero la situación escaló rápidamente. El humo se espesó. A las 9:11, Melvin dijo, esto se está poniendo demasiado denso. Mejor vamos a Boston. El capitán estuvo de acuerdo. A pesar del humo, los pilotos no declararon una emergencia. En parte porque creían que el problema era eléctrico y controlable, y en parte porque nunca fueron informados de que transportaban materiales altamente reactivos. La notificación de carga peligrosa, aunque firmada por despacho, nunca llegó al capitán. Mientras el 707 viraba hacia el sur, el humo llenó el área de descanso de la tripulación detrás de la cabina. Melvin giró, miró y dijo, está completamente lleno ahí atrás. Entonces los tres se colocaron sus máscaras de oxígeno. Melvin comenzó a ejecutar el procedimiento de evacuación de humo. Despresurizar la cabina a 10.000 pies. Aumentar la ventilación. Apagar ciertos sistemas. Pero el humo no cedía. Al contrario, parecía multiplicarse. El capitán ordenó un descenso para quemar combustible más rápido, con el objetivo de reducir el peso de la aeronave, que seguía por encima del límite máximo de aterrizaje. Mientras descendían hacia 2.000 pies, el control de Boston les dio prioridad. El Clipper 160 se dirigió hacia la pista 33 izquierda. En la cabina la visibilidad era crítica. El capitán llevaba gafas antigás, pero no sellaban correctamente. El humo le ardía en los ojos. Ritter, el copiloto, apenas podía ver los instrumentos. Melvin estaba desconcertado. Los sistemas funcionaban. Ningún disyuntor había saltado, pero el humo no se detenía. Algo no cuadraba. Entonces tomó una decisión. Apaguemos todo lo que no sea esencial. Apagaron el radar meteorológico, el radioaltímetro, y sin saberlo cortaron el bus eléctrico esencial, que alimentaba el sistema amortiguador de guiñada, un estabilizador crítico cuando se vuela a baja velocidad con flaps y spoilers extendidos. A las 9:34, el control de tráfico aéreo preguntó si el vuelo tenía el aeropuerto a la vista. No hubo respuesta. El transpondedor había fallado. El sistema de intercomunicación interna también. Estaban aislados entre sí en una cabina llena de humo. Las ventanas laterales estaban abiertas para intentar ventilar, pero eso solo empeoró el humo en el interior. La aeronave entró en la fase final de aproximación. La velocidad era alta, así que extendieron los flaps y los spoilers, pero el amortiguador de guiñada estaba desactivado. Comenzó un Dutch roll, un tipo de oscilación inestable que afecta especialmente a aeronaves de alas en flecha como el Boeing 707, combinando los ejes de guiñada y balanceo. Los testigos en tierra lo vieron claramente. El avión empezó a balancearse de lado a lado con mayor violencia en cada oscilación. Se sacudía de forma incontrolable. Melvin, cegado por el humo, no reactivó el amortiguador de guiñada. Nadie en la cabina parecía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Segundos antes de tocar tierra, el 707 se inclinó, entró en pérdida y se precipitó en picada a casi 90 grados. Se estrelló cerca del umbral de la pista 33 izquierda. La explosión fue inmediata. Los tanques de combustible estallaron. El fuego envolvió los restos y la carga química se dispersó por todo el aeropuerto y la bahía de Boston. La escena fue apocalíptica. Los tres tripulantes murieron al instante. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué falló con la carga peligrosa desde el inicio del vuelo? La investigación liderada por el NTSB enfrentó un caso complejo que involucraba no solo errores técnicos y humanos, sino también graves fallas sistémicas en la cadena de transporte de materiales peligrosos. El enfoque inicial fue en el origen del humo. El NTSB no pudo identificar de forma concluyente el origen exacto del incendio, pero encontró evidencia sólida de una reacción química entre el ácido nítrico y el acerrín, que habría generado calor, humo blanco y llamas. Este tipo de empaque violaba directamente las regulaciones vigentes, que exigían el uso de materiales no combustibles como tierra de diatomeas o asbesto. Además, los frascos eran de vidrio con tapas de plástico roscadas y carecían de protección intermedia. No estaban colocados dentro de latas metálicas ni correctamente sellados. El NTSB consideró probable que la presión durante el ascenso provocara fugas en los frascos mal posicionados, particularmente aquellos colocados de lado para adaptarse al fuselaje cilíndrico del 707. El ácido había sido adquirido por National Semiconductor Corporation a través de Allied Chemical Corporation, que subcontrató el empaque a Santini Brothers, una empresa de logística desconocedora de las regulaciones federales de transporte aéreo. En lugar de consultar las normas del Departamento de Transporte o la FAA, se guiaron por las directrices de la IATA, que no tenían autoridad legal en Estados Unidos. Peor aún, cuando Santini cuestionó el material de acolchado, consultó a un tercero, Lion Packing,
que erróneamente afirmó que usar aserrín era aceptable. Esa llamada telefónica selló el destino del vuelo. Durante la carga final en JFK, algunas de las cajas fueron giradas de lado para encajar en los pallets. Varias de estas cajas, sin la etiqueta obligatoria de este lado hacia arriba, contenían ácido nítrico, lo que aumentó el riesgo de fugas. Las regulaciones exigían que el capitán fuera formalmente informado sobre la carga peligrosa. Aunque el formulario correspondiente fue firmado, nunca fue entregado al capitán Samut, y su firma no aparece en ninguno de los documentos recuperados. Este fue un punto crucial. Si la tripulación hubiera sabido que transportaban ácido nítrico, probablemente habrían sospechado del compartimento de carga desde el principio en lugar del compartimento inferior 41, donde creían que se originaba el humo. Convencidos de que el humo era de origen eléctrico, la tripulación siguió el procedimiento de humo eléctrico, lo que llevó al ingeniero Melvin a desactivar el amortiguador de guiñada, privando a la aeronave de estabilización lateral en la fase de aproximación final con flaps y spoilers desplegados. El amortiguador de guiñada era esencial en el Boeing 707, un avión propenso a características inestables de Dutch roll a bajas velocidades. Sin esta asistencia automática, las oscilaciones escalaron rápidamente hasta convertirse en movimientos incontrolables. El NTSB también concluyó que abrir las ventanas laterales para ventilar el humo fue contraproducente, ya que aumentó la entrada de humo empeorando la visibilidad en la cabina. La grabadora de voz de cabina se interrumpió antes del impacto, probablemente debido a una falla eléctrica cuando se desconectó el bus esencial. Los investigadores encontraron el interruptor de energía esencial en la posición de externo, una configuración que desactiva todos los sistemas críticos en vuelo. Las pruebas experimentales con ácido nítrico y aserrín demostraron que el humo blanco aparecía en menos de 7 minutos tras el contacto y las llamas abiertas se desarrollaban en menos de 20. Panamá fue acusada de negligencia criminal, un hecho sin precedentes en los Estados Unidos. La aerolínea se declaró no culpable, pero aceptó una condena sin juicio. Varias otras empresas involucradas en la preparación y el transporte de la carga química también enfrentaron cargos. El humo persistente e incontrolable en la cabina generó una situación de emergencia que culminó en la pérdida de control debido a la desactivación del amortiguador de guiñada y una combinación inadecuada de spoilers y flaps. El origen del humo, aunque no determinado de forma concluyente, se atribuye con alta probabilidad a una reacción espontánea entre el ácido nítrico mal empacado y el aserrín. Los factores contribuyentes incluyeron el incumplimiento de regulaciones, la confusión jurisdiccional y la supervisión gubernamental inadecuada. El accidente del vuelo 160 tuvo un profundo impacto en la industria, no por el número de víctimas, 3 tripulantes fallecidos, sino por las graves deficiencias estructurales que dejó al descubierto. Por primera vez una aerolínea comercial estadounidense, Panamá, fue acusada penalmente de negligencia tras un accidente aéreo. La compañía aceptó los cargos sin admitir culpabilidad utilizando una estrategia legal conocida como no lo contenderé. Fue un momento histórico que desató un intenso debate en la industria sobre quién debe asumir la responsabilidad en accidentes causados por cadenas logísticas complejas. Otras empresas involucradas como Allied Chemical Corporation y Santini Brothers también fueron investigadas y enfrentaron consecuencias legales y financieras. La confusión en la aplicación de regulaciones, algunas federales y otras privadas como las de la IATA, reveló un vacío legal que urgía ser atendido. Tras el accidente se llevó a cabo una revisión integral de las regulaciones de transporte de materiales peligrosos en Estados Unidos. La FAA y el Departamento de Transporte endurecieron los requisitos en las siguientes áreas: etiquetado obligatorio y claro de materiales peligrosos, capacitación para empresas de logística en regulaciones específicas de aviación, revisión y firma obligatoria de documentos de carga por parte del capitán, y restricciones sobre sustancias oxidantes a bordo de vuelos convencionales. Además, los procedimientos de evacuación de humo en cabina fueron rediseñados. La protección de sistemas críticos como el amortiguador de guiñada fue reforzada y los sistemas de detección de humo, previamente poco confiables como en el 707, fueron modernizados. En términos humanos, fue una tragedia silenciosa. Los 3 tripulantes murieron en el cumplimiento de su deber, atrapados por decisiones que estaban fuera de su control. No hubo grandes homenajes oficiales, pero entre bambalinas este caso impulsó cambios fundamentales en la seguridad de la aviación, especialmente en las operaciones de carga. Aunque el accidente recibió poca atención pública al ser un vuelo de carga sin pasajeros, su legado moldeó profundamente el diseño regulatorio futuro. Uno de los efectos más duraderos fue el cambio en la manera en que se gestionan el fuego, el humo y las interacciones en cabina en aeronaves de carga. El caso demostró que una percepción errónea del origen del humo, combinada con desinformación sobre la carga, puede ser letal, incluso para una tripulación altamente experimentada. Décadas después, cuando el vuelo 6 de UPS se estrelló en Dubái en 2010,
Muchas de las lecciones que debían haberse consolidado tras el vuelo 160 de Panamá volvieron a surgir. Incendio de carga, humo denso, tripulación desorientada y pérdida de control. El accidente también se convirtió en un caso de estudio en la capacitación de gestión de recursos de la tripulación, ya que evidenció cómo la falta de comunicación entre los miembros de la tripulación durante una emergencia puede escalar un problema hasta hacerlo irreversible. La reacción química accidental entre el ácido nítrico y el aserrín también se convirtió en referencia estándar en los cursos de seguridad en el transporte de materiales peligrosos, al igual que el concepto de Dutch roll incontrolable por falla del amortiguador de guiñada, ahora bien documentado y considerado en los procesos de certificación de aeronaves. El vuelo 160 no cambió el mundo de la noche a la mañana, pero sentó las bases para muchas reformas que llegarían años después, cuando la industria finalmente eligió mirar atrás y aprender del humo que alguna vez llenó una cabina y la convirtió en una tumba. Gracias por acompañarme en este viaje de regreso al 3 de noviembre de 1973. Un día en que 3 profesionales de la aviación, un Boeing 707 y una carga mal empacada se combinaron en un cóctel mortal. El vuelo 160 de Panamá nos recuerda que el peligro no siempre está en el cielo. Puede estar en el suelo, en el almacén, en una llamada telefónica, en una etiqueta mal colocada o en un material de acolchado tan común como el aserrín. Fue un vuelo sin pasajeros, pero no sin víctimas. Porque lo que ocurrió ese día cambió leyes, regulaciones y mentalidades. Y aunque el accidente se desvaneció de la memoria pública, la aviación moderna continúa volando con mayor seguridad gracias a las lecciones aprendidas del humo invisible del Clipper 160.